¿cómo tú vas a poder dejar un legado? ¿Cómo tú vas a poder? El nivel de ayuno y oración te va a llevar a ti a un nivel a quebrantar los pactos ancestrales y generacionales de tu familia y a decirle, diablo, yo declaro la palabra, lo que Dios ha establecido. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y nosotros podamos bendecirle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que está bendiciendo su casa, su familia y su ministerio. Ustedes la aman y la admiran. Y es para mí una honra tener aquí a la pastora Kenia. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Estamos aquí, amados, para la gloria de Dios. Kenia Fernández, salvación y liberación en Cristo Jesús. Fuego. Vamos a entrar en materia. Amado, la porción se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Y por ser palabra del Eterno será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y han venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Fuego. Wow. Vamos a ministrar bajo el tema legado. ¿Qué es un legado? ¿Qué es? Un legado es algo que se transmite. El término legado va de la mano con trayectoria. Pero siempre cuando se habla de legado, ya la persona por lo general ha pasado a mejor vida. Entonces, yo puedo ser evangélica, pero si yo soy una cristiana con cierto nivel, yo voy a salvarme. Y sí, y puede alcanzar mi generación. Pero no es lo mismo cuando tú eres un hombre de Dios que tiene una trayectoria y que tienes una perseverancia. Entonces, tu nivel de integridad, tu nivel de santidad, tu nivel de esfuerzo, de la manera que tú te le das a Dios, tú vas rompiendo y vas marcando un precedente. Usted escucha hablar de Isaías muy bien, ciertos profetas, pero hay hombres en la Biblia marcados. Gloria al Señor, que Dios habló de ellos. Y podemos hablar del patriarca Abraham. Vamos a hablar de unos cuantos patriarcas. El patriarca Abraham dice que Dios lo llama de Ur de los Caldeos. ¿Por qué se le dice el padre de la fe? Simplemente, y que es muy poderoso, porque Abraham se mantuvo como viendo al invisible. Abraham venía de una nación, aunque cuando vemos la genealogía, Abraham viene de la descendencia directa de Sem, que fue el hijo que Dios le sustituyó a Adán en lugar de Abel. Vemos que Noé era contemporáneo, era del mismo linaje de Abraham. Vemos que No, a quien Dios trapuso. Vemos que Matusalén, que era abuelo, bisabuelo de Noé. Esa era la línea genealógica del linaje santo, pero aunque había una genealogía, el patriarca Abraham no nace en medio de un pueblo creyente. El patriarca Abraham nace en Ur de los Caldeos, y los estudios extrabíblicos dicen que era una ciudad como lo fue Babilonia, como lo fue Egipto. Ahora, no tenía el esplendor de Babilonia, pero era una metrópolis. Era una ciudad que tenía incidencia cultural, religiosa y política, de donde nace Abraham, y era una ciudad completamente idólatra. Sí. Y estaba en Mesopotamia, que quiere decir tierra entre ríos. No vamos a hablar mucho de geografía, vamos para allá. Entonces, hermano, ¿qué es lo que le da la grandeza, mis amados, a Abraham? Que Abraham no tenía un linaje. Abraham no se le había hablado de Dios, y Abraham salió y dice que él le creyó a Dios y que le fue contado por justicia, y que Abraham se mantuvo como mirando al invisible. Entonces, el nivel de autoridad y el nivel de obediencia y el nivel de credibilidad de Abraham alcanzó su generación. Wow. Entonces, cuando tú eres un hombre que porta gloria, pero cuando tú eres un hombre
perdón, que tú cumples con tu asignación profética. Y cuando tú tratas de sobresalir, no para los hombres, sino de sobresalir para Dios, porque hay un misterio. Cuando tú vas a la presencia de Dios, tú no mueres, tú lo que descansas. Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Entonces cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y hay gente, amado, que están tristes, que han perdido un familiar. Pastora, usted no sabe que mi mamá era la columna de la familia. Se nos fue la vieja, pero el legado está ahí. Pero las oraciones de esa mujer de Dios están presentes. Pero pero hay promesa, mi alma adora a Dios, que Dios le hizo a esa mujer, que se van a cumplir, porque el que es la gloria de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La promesa que Dios le hizo a tu abuela, a tu abuelo, a tu padre, de que iba a levantar una generación victoriosa de tu familia, Dios no es Dios de muertos. Dios va a cumplir ese propósito. Porque aunque tu pariente se haya muerto, el legado le va a alcanzar. El Señor le profetizó a Abraham. Y hay profecía que a ti Dios te la va a dar, que tú no la vas a ver. Está loca la pastora. Ay. El Señor le dijo a Abraham, ten por cierto, sal y mira. Tú puedes contar, mira, sí. Si tú puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Sí. Y haré de ellos una gran nación y serán reyes. Saldrán reyes y príncipes. Pero a los 400 años, y tu pueblo va a ser cautivo, y a los 400 años yo me voy a levantar una generación, y me voy a levantar un libertador. Y esta tierra en la cual tú caminas como peregrino y advenedizo, esta tierra yo te la voy a dar por heredad. ¿Y qué fue lo que marcó de Abraham? Fue el legado que Abraham dejó. La fidelidad marcó su linaje. La fidelidad marcó su trayectoria. Entonces, de la gente mediocre, de los evangélicos guachi, no se escriben. ¿Y cómo tú rompes? Cuando tú tienes un nivel de guardarte en santidad. Porque la gente piensa que el legado es, wow, desata código, desata rema, desata misterio. Hay muchos grandes hombres de Dios en el anonimato, sí, que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que son intercesores, que han pasado procesos, pero no han negado, porque el Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, oye, yo sé que tú tienes poca fuerza, pero tú no has negado mi nombre. Y hay evangélicos que están peleando con demonios que lo están acusando, pero tú no estás haciendo esto, pero tú no estás haciendo aquello, y no se están, autoperdónate, te dice Dios en esta mañana, porque yo sé que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, pero yo sé que tú estás en mi camino. Y dice la Biblia que más vale perro vivo que león muerto, porque después de muerte no hay remisión de pecado. Y Dios le dijo a la iglesia de Esmirna, tú tienes poca fuerza, y hay cristianos que me están oyendo que tienen poca fuerza, pero cuando el diablo te acuse, párate y repréndelo. Neva, Shera, Bacay. Dile, diablo, está bien, yo no estoy como tengo que estar, pero yo no he negado su nombre. Yo tengo poca fuerza, pero yo todavía levanto mi mano al cielo y sigo proclamando el nombre del que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué van a decir tus padres de ti? Wow. ¿Qué van a decir tus hijos de ti, tu abuelo? Hermano, hay evangélicos que ellos son cristianos por el legado de sus abuelos. Sí. Que tú le preguntas, no, mi abuela era cristiana y mi abuela me llevaba a la iglesia y me daba menta y mi abuela murió. Y cuando tú le preguntas, ¿y por qué tú eres evangélico? Mi abuela me sembró la semilla del evangelio. Entonces la gente humanamente está bien. Todos los pastores, todos los lavados con la sangre de Cristo que puedan estudiar, estudie y supérese. Porque usted tiene que vivir como que Cristo viene hoy. Pero usted tiene que proyectarse como que Cristo viene en 50 años. Usted tiene que proyectarse de hacer sus cosas y superarse. Y dice la palabra, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero tú no puedes perder el enfoque de tu salvación. No. Y entendiendo de que ese legado murió, pero fue esa abuela que te instruyó. Ahora, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué tú estás dejando en tus crónicas? Porque yo respeto y bendigo a Dios, pero ya Eliseo hizo su asignación en la tierra, Elías hizo su asignación, Débora hizo su asignación.
Yo tengo que escribir mi historia. Tú tienes que escribir tu historia. ¿Qué se va a decir de ti? ¿Qué tú le vas a dejar a las generaciones pasadas? A las generaciones que vengan, a los que te precedan. Entonces, el legado de Abraham marcó una generación. Pero nosotros podemos ver la porción de la palabra que yo acabé de leer. Dice que esta viuda, bendito sea el Señor, era muy común. Las situaciones de las viudas en Israel era muy común. Sí. La viudez era muy común porque esos pueblos vivían de las guerras y había muchas viudas y muchos huérfanos. Por eso la Biblia hace tanto hincapié en las viudas y los huérfanos. Pero la viudez de esta mujer no era producto de un esposo que era guerrero, sino que la viudez de ella era que su esposo era profeta. Entonces, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo te voy a decir a ti, ¿qué tú vas a hacer? ¿Por qué? Porque esta mujer lo que apeló fue a la integridad de un hombre muerto. Sí. Ella no dijo, mira, tú sabes que yo soy buena. No sabemos, hermano. Usted puede parafrasear. En la antigüedad se vivía de la agricultura. No sabemos si este profeta era agricultor. Lo que sabemos es que el endeudamiento que este hombre tenía no fue provocado por él. Parece que fue algo que se escapó de sus manos. Y lo que la viuda tomó fue el derecho legal. Le dijo, mira, tú sabes que mi esposo era un hombre profeta temeroso de Jehová. Entonces lo que obró en esta mujer fue la benevolencia del legado de ese hombre muerto. Sí. Entonces, muchas veces la gente dice, pastora, pero es que yo no fluyo. Yo nada más me sé 2 versos bíblicos. Y yo te voy a decir algo. ¿Y cuántos versos bíblicos tú necesitas para fluir? Tú lo que necesitas es entrar en el proceso de la multiplicación. Porque a veces tú le estás pidiendo a Dios que te dé cosas y todo lo que tú necesitas está dentro de ti. La viuda no sabía bajo qué revelación le venía Eliseo. Le dijo, declárame que tú tienes en tu casa un puñado de harina y un puñado de aceite. ¿Qué representa la harina? La palabra. Porque de la harina es que se hace el pan. ¿Y qué representa el aceite? Tipo de la unción, tipo del Espíritu Santo. O sea que tú con la palabra y con el Espíritu Santo, por poco que tú tengas, tienes que entrar en un encierro. Porque el problema es que hay gente que quieren gloria, pero no quieren pagar el precio. Entonces, la unción de la multiplicación le dijo, vete, busca vasija prestada. ¿Qué representan esas vasijas? Creyentes, hay evangélicos que tienen que decir, hermano, ayúdame a meterme. Le dijo, vete, enciérrate con tus hijos. Hay un encierro que Dios te va a decir que te cierre con tu mamá, con tu papá, con un hermano, sí, con alguien espiritual que te ayude. Porque hay multiplicación que tú no la puedes hacer sola. Y hay gigantes que tu hermano te tienen que ayudar a pelearlo. El pleito de David con Goliat no era de David. Esa afrenta era de Saúl. Pero él sabía que él era del pueblo. Entonces, ¿qué era lo que esperaba la viuda? Ella esperaba, no sé lo que ella esperaba, pero salió una palabra de la boca de Dios. Y dice que ella se encerró y ella agarró el aceite y ella depositaba. Y ella llenaba las vasijas y mandó a los hijos, vete a las casas de los vecinos y busca vasijas y no poca. Entonces el gran problema, amado, es que el ministerio tiene que empujar con una vida de devoción. Los niveles se alcanzan con experiencia, santificación, quebrantamiento, pero niveles de búsqueda. Entonces hay niveles, hay un nivel de oración que amerita en ti media hora de oración. Pero hay niveles en ti que no ameritan porque te chupa. Y voy a hablar misterio. ¿Cuál fue el pleito de las 10 vírgenes prudentes y las insensatas? Eran vírgenes, eran prudentes, sí, eran insensatas. Tenían lámpara, estaban esperando al novio, se durmieron, cabecearon. Pero una tenían aceite y otra no. Pastora, ¿qué es lo que pasa? Que el ayuno que tú haces a las 12, 2 veces a la semana, el ayunito que tú haces a las 12, y los 10 minutos de oración que tú haces diario,
no te van a empujar. No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es el ayuno y la oración? Dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano. Entonces, tú trabajas en una empresa, te ganas 30,000 pesos. ¿Qué tú haces? Tú agarras 20,000 pesos, lo usas y agarras 10,000 pesos y lo metes en el banco. Entonces, cuando tú te ves en una situación de escasez, tú vas a tomar de lo que guardaste para sustentar. Entonces, cuando llegue ese momento de prueba, cuando llegue ese momento de pleito que tú no puedes orar, ¿qué es lo que tú vas a tomar? El almacenamiento. Entonces, ese fue el pleito que tenían las vírgenes insensatas, que ellas no tenían aceite suficiente en la lámpara, pero tampoco tenían reserva. Entonces, hay niveles de guerra que tú vas a pelear, que necesita un nivel de oración, porque la oración mueve el cielo. Pero el ayuno te conecta y te activa. Y el ayuno quebranta tu concupiscencia y quebranta tu apetito sexual. Wow. Cuando tú estás descuidado en la oración, métete en ayuno y dile, Señor, voy a coger ayuno para que me dé espíritu de oración. Dios mío, dale. Entonces, cuando tú complementas la oración y el ayuno, tú eres una bomba de Hiroshima. Sí. Pero tú tienes que tener un nivel de búsqueda para que eso cree un impacto y tú puedas, porque el ayuno, ¿para qué te sirve? El ayuno te da resistencia y el ayuno te da una cobertura y la oración para no pecar. Pero también tiene que tener un nivel de ayuno para que ese ayuno sea suficiente para hacerte resistir, para hacerte no pecar, pero también para hacerte fluir en el ministerio. Entonces hay gente que dice, pastora, tengo el llamado pero no fluyo. Es que el nivel de oración que tú tienes y el nivel de ayuno que tú tienes se llama mantenimiento. Tú estás ayunando y orando para mantener tu vida espiritual de no pecar. Pero entonces, ¿dónde está tu nivel de ayuno y oración para hacer que ese ministerio explote? Predíquemelo por la Escritura. Jesús no venció como hombre, como Dios. Fue como hombre. ¿Y a dónde el Cordero fue llevado? Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y la Biblia dice que Jesús oraba hasta la 4ª vigilia de la noche. Jesús enteramente dependió del Padre y dependió del Espíritu Santo. Y la asignación que el Cordero tenía en la tierra era demasiado fuerte. Entonces Jesús tenía que tener un nivel de oración para él llenarse. Y la misma Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, ¿cómo tú vas a poder vencer? ¿Cómo tú vas a poder dejar un legado? ¿Cómo tú vas a poder? El nivel de ayuno y oración te va a llevar a ti a un nivel a quebrantar los pactos ancestrales y generacionales de tu familia. Y a decirle, diablo, yo declaro la palabra, lo que Dios ha establecido. Porque hay gente, amado, que sus legados son tan fuertes, Venancio, que ellos se llaman primicias. Wow, ¿cómo así? Son la primicia. Porque ellos no vienen de una familia sacerdotal de cristiana. Hay gente que son los pioneros en su familia, que ellos fueron los primeros evangélicos para romper y abrir el legado. Wow. Entonces, cuando tú eres la primicia, tú tienes que tener un nivel porque tú estás forcejeando para quebrantar. Yo conozco una sierva allá en Romana llamada Cintia, que ella, una niña, se convirtió y hoy su mamá le sirve al Señor y sus hijos ya lo instruyó en el camino. Conozco una joven ahí en Higüey, bendito sea el Señor, y esa joven, ella fue la primicia y hoy le sirve ella. Ella es una pastora, su esposo es un gran hombre de Dios y su madre cristiana, su hermana. Entonces, cuando a ti te tocan la primicia para tú dejar un legado, tú entras en un nivel de un rompimiento. Tú eres quien rompe. Ahora, cuando ya en tu familia hay par de evangélicos, a ti te han trillado el camino. Porque el Señor se lo dijo a los profetas, le dijo, yo soy la ley, yo soy los profetas. Ustedes están cosechando lo que otro sembró. Porque en el discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5,000. Sí. Pero ¿de dónde venían esos 5,000? Esos 5,000 habían oído la palabra, Jesús le predicó 3 años y pico. Y muchos de esos que se convirtieron vieron los milagros de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Que recogieron. Pero Jesús le dijo el legado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios le dejó un legado a la iglesia, nos dejó un diablo vencido. Y dijo, os doy todo a potestad de hollar escorpiones. Sí. Entonces ese legado que el Padre nos dejó, tú tienes que tomarlo.
pero tú tienes que dejarle ese legado a tus hijas. Claro. Las hijas mías nada más me dicen a mí, Génesis y Esmirna, Génesis, la profeta, me dice, mami, a mí en la escuela me dicen, ¿y tú eres hija de la pastora Kenia? La gloria de Dios. Y yo le digo a Dionery, tú tienes que ser temerosa de Jehová. Dios no tiene nieto. Y a mis hijas nosotros las ponemos a ayunar. Y a nosotros a las niñas las tiramos de silicio. El primer ayuno que hizo Génesis, Dionery, lo hizo a los 7 meses de nacida. Y le pusimos a hacer un ayuno hasta las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, hermano, una locura fue que gritó y fue que se le dio leche. Y cuando tenía 5 años tuvo un encuentro personal con Dios. Jehová se le presentó en una teofanía, en un sueño. El cordero le vio la ropa, le vio la túnica, le vio los ojos, no le pudo ver la cara. Me dijo que los ojos tenían como fuego en los ojos y que tenía una ropa blanca y que cuando él hablaba en el cielo, en la tierra tronaba y caían rayos y centellas. Entonces no es altivez. ¿Qué van a ver mis hijas y mi esposo y yo? Hombres de Dios con todos los defectos, como cualquier persona, pero con un legado que por encima de nuestras debilidades amamos a Dios. Entonces, ¿qué usted le está enseñando? Enseñe a sus hijos a ayunar, enseñe a sus hijos a orar. Usted quiere instruir a sus hijos, dele sobrecito. A las mías yo le doy, son media tacaña y se comen lo cual, saque el diezmo. Mire el sobre, ofrende a Dios. Sea desprendido, ame a Dios se le teme con amor reverente. Si se ponen de malcriado y de mala palabra, no se me paran en el altar, porque Dios no es juego. Aprenden desde niño a honrar a Dios y a entender que Dios es un Dios santo. Ahora, ¿qué legado tú le estás dejando? Porque el nivel de ayuno y de oración que tú tienes no te van a empujar para que el ministerio avance. Y voy a dar una palabra bíblica. Cuando el Señor estaba con los discípulos en el monte, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Mi alma está muy atribulada hasta la muerte. Oráis. Le dijo a Jacob, a Juan y a Pedro. Y le dijo, no habéis podido orar una hora. Oréis para que no entréis en tentación. Dios mío, le digo, velad. Velad y orad. Y orad para que no entréis en tentación. Y la profecía que le dio al instante vio el cumplimiento. La gente dice, pastora, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Hay algo que se llama presciencia, que solamente aparece una sola vez en la Biblia. Presciencia es conocimiento anticipado. No fue que Dios declaró de eso. Fue que el Señor vio a Pedro que se iban a subir al monte y que Pedro no iba a orar y su carne se le manifestó. Vamos a parafrasear. Si Pedro hubiese estado ayunado y orado, ni le mocha la oreja al hijo del centurión, pero tampoco lo niega. Porque Pedro era muy acelerado. Entonces, cuando tú no ayunas y oras, al nivel de guerra que tú tienes, tú te pones vulnerable al mundo espiritual. Pastora, pero ¿por qué es que yo caigo tanto? Porque tú no tienes cerco. Había un cerco, hay un cerco que Dios te pone. Se lo puso a Job. Pero hay un vallado que tú lo formas con el ayuno y la oración y la santidad. Entonces, cuando tú caes en falta y en descuido espiritual, ¿qué fue lo que hizo Nabuzanedarán? Nabuzanedarán era el general del ejército de Nabucodonosor. Nabuzanedarán agarró en la muralla y abrió un hoyo. Y por ahí entró Nabuzanedarán y entraron todos la gente del ejército de Nabucodonosor. Entonces, hay brechas que por tú estar descuidada y no entrar en un nivel de ayuno y oración, te pone vulnerable a los demonios. Claro. Yo se lo dije a usted, amado, yo en uno de los videos que está en la plataforma, yo lo testifiqué. Que yo duré un tiempo que yo daba, y yo cogía un ayuno así, y se me impulsaba, duré 3, 4, 5 días sin orar. Ay, Dios me respalda. Y Dios me permitió que yo ahora no puedo jugar. Ah, pastora, yo tengo que llenarme. Porque cada vez que usted viene, desata una palabra, le ministra a alguien, reprende un demonio, todo su espíritu de venganza vienen delante de ti. Entonces, ¿qué le pasó a las vírgenes imprudentes? Que dieron demasiado y se vaciaron. Entonces, el nivel de ayuno te da estabilidad espiritual, pero también te da autoridad y unción. Y es el rema que la gente no sabe. ¿Por qué que tengo que ayunar? Porque el ayuno y la oración mantiene tu carne alineada.
mantiene la carne sujeta, la concupiscencia no está por encima del Espíritu. Tú le estás dando libertad al Espíritu Santo. Y hay género, y tú te conviertes, Dios, el Espíritu Santo te pone un antivirus, y la sangre de Cristo te cubre, y ese cerco está, y el diablo dice, y tú nada más sientes la batalla, y sientes los demonios como una pared que hacen así, ¡pah! Y rechinan. Pero si tú no tienes un vallado de ayuno y oración, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué legado tú le vas a dejar? Ah, no, mi mamá era una mujer de oración, mi papá era un hombre de oración. Entonces hay que tener cuenta, porque hubieron grandes hombres de Dios, claro, que marcaron su generación. Pastora, yo quiero que usted le explique a la gente que no es lo mismo fama que legado. Porque hay gente que tienen fama pero no han dejado legado. Otros que tuvieron legado pero no tuvieron ese nivel de fama. Okay. Que esta generación yo veo que busca más la fama que legado. Okay. Lo que pasa es que la fama es algo, la fama es efímera. Sí. Porque ese es el problema de la diferencia. Hay personas que usted la ve en las redes, y no estoy denigrando a nadie, no quiero que usted me malinterprete, pero hay personas que usted la ve en las redes, que ellos tienen fama. Y voy a usar hasta un concepto inconverso para que usted me entienda. Yo tengo 48 años. Nosotros en nuestro país, nuestra música autóctona es el merengue. Pero nosotros conocemos merengueros que murieron, el Zafiro, Arami Camilo, la Artillería. Pastora, se volvió impía. Usted me va a entender el concepto de lo que yo le voy a hablar. Fueron agrupaciones que cierta generación la conocieron, pero esa gente pasaron sin ton ni son. Pero cuando en República Dominicana se habla de la música autóctona, que usted habla de Johnny Ventura, sí, que Billboard creo que fueron los Grammy, le dieron un galardón por la trayectoria, y usted habla de unos Rosarios, entonces hacía el evangelio. Hay gente que tienen una fama efímera, que fueron como esos artistas seculares, que grabaron un tema, se le pegaron 2 temas y salían del anonimato, porque no tienen una base sólida y no tienen un fundamento. Entonces, ¿qué es lo que es la fama? La fama es un momento que tú te autoproclamas, alguien te hace un coro, te filma, te sube en una plataforma, tú coges un view. Pero entonces no es lo mismo la fama que la trayectoria, porque la gente de la trayectoria son la gente que Dios lo exhibe, pero ellos no salieron fuera de tiempo. Porque el problema de la gente con la fama y no trayectoria, y gente que no tienen legado, es porque salieron fuera del Cairo de Dios. No esperaron. Tú agarras a un niño y sale antes de los 9 meses y es un abortivo. Es un niño que se va a morir porque no tiene el requisito necesario ni tiene el tiempo perfecto para poder salir del vientre. Entonces, cuando tú lo analizas desde el aspecto espiritual, eso es lo que pasa con algunos evangélicos. Hay gente que usted la ve, que va a una plataforma, yo le voy a decir algo. Ay, a la pastora Kenia, no, mi hermano, yo tengo casi 19 años en el evangelio. Y Dios conoce mi entrada y mi salida. Tengo mis defectos como todo. Pero no es lo mismo que usted agarre una gente vieja que ha cogido todos los yaguazos del mundo en el evangelio, a un niño que lo que tenga son 2 años en el evangelio, que tenga un manto profético, tenga una elocuencia. Ese niño no va a saber, porque la fama, la honra, hay que saberla manejar. Claro, y hay gente que no es que es mal, es que la misma honra, la misma gloria te mata y la misma gloria te da vida. Wow. Entonces hay hombres de Dios que tuvieron fama, pero también dejaron legado. Porque cuando se mezcla la fama y el legado, eso es una bomba de tiempo. Gigi Ávila fue un hombre de Dios que dejó un legado. Pero ¿qué le pasaba a Gigi Ávila? Gigi Ávila no solamente era un evangelista que operaba en un don. Ese hombre tuvo una trayectoria. Ese hombre dejó un legado. Nosotros tenemos aquí a nuestro Ezequiel Molina, hermano. Es un hombre de Dios. Hay más hombres de Dios, pero ellos tienen que esperar su tiempo para que se escriba la historia de ellos. Y ahí está el punto. Hay gente que ahora mismo tiene más fama que Ezequiel a nivel de redes sociales, pero Ezequiel tiene un legado. Un legado. Un legado, mire, un legado que... Por las generaciones. No, que cada generación, por ejemplo, yo tengo 24 años de edad y yo cuando yo no era cristiano, que yo tenía 9, 8 años, yo escuchaba a mi mamá escuchando los mensajes de Ezequiel. Pero mi papá era un inconversazo de una familia idólatra y mi papá ponía todo lo 1 de enero en mi casa televisivo, se veía la batalla de la fe.
y mi papá y yo siendo una niña de 15 años, yo tengo 48 y eso tiene 50 y pico de años, el cosa de la batalla de la fe. Y creo que es el culto más viejo a nivel mundial, donde se conglomeraban anualmente más evangélicos. Ya se hacen actividades extraordinarias cristianas, pero como ese legado de la batalla de la fe, no. Eso rompía los esquemas. Entonces, es lo mismo. No es lo mismo, mi hermano. Entonces hay gente que no tienen la fama que tú tienes, pero tienen la trayectoria, tienen el legado, las rodillas peladas. Han sido gente con liderazgo, con estrategia. Pastores, ¿usted cree que yo me le puedo parar a un pastor con 20 años? Pastora, yo creo, mire, una de las cosas, mire, y yo me voy a desahogar aquí. Dale una de las allá. cosas, pastora, que está matando esta generación mía, es la falta de respeto. No, pues estamos conectados. Ay, Dios mío. No, vamos a darle a eso. Y al legado. Vamos a golpear eso. Mira, hay unos profetas que se levantan. No porque el profeta viejo, yo un par de veces reprendí eso de yo. Aquí tú el que se sienta tiene que sentarse a coger su ticket. Sí. Porque aquí no hay viejo. El profeta viejo no era viejo porque Dios lo desechó. Fue que ese profeta viejo entró en un descuido. Y hay personas, hermano, que llegan a la iglesia y no respetan las ancianas. Y hay jóvenes que te prenden y se te rugen, pero a ti quien te mantiene una iglesia de pie son las ancianas. Son la columna. Hermano, yo siempre voy a bendecir esta plataforma. El 18 de este mes, yo voy a ministrar para un lugar. Y fue aquí que vieron ese mensaje. Y yo le voy a predicar en la iglesia, donde yo testifiqué en otro video, de una señora llamada Gloria Piña, que fue la que instruyó a mi mamá a los 9 años en Tabararriba de Asua. Y luego a mí, a mis 9 años, la misma mujer que instruyó a mi mamá me instruyó a mí. Y yo voy a tener el honor de yo predicar en la iglesia de esa mujer. Y esa mujer tiene 85 años y está pastoreando. Y yo me quito el manto para mí. Con lo único que yo comparo esa prédica es con una sola cosa. Que el Padre me suba, me diga, ven, predica para mí. Me diga, predica delante de mí. Con lo único, para mí. En mis 18 años, casi 19, y casi en los 17 y pico de ministerio de prédica que tengo predicando en pueblos y en lugares, la honra más grande que mi Padre Celestial me puede hacer es yo predicar donde mi madre espiritual, que yo no venía de una familia santa. Mi madre fue la primicia en mi familia para el evangelio. Quebrantar esos pactos ancestrales, y hoy yo soy la pastora de la familia porque una mujer se fue a una comunidad y dejó un legado y marcó una trayectoria. Entonces hay mucha gente irrespetuosa, pero muy que están sacando palabras y palabras despectivas y respetando a la gente. Los mantos y la autoridad se respeta. Hay mucho irrespeto hacia los pastores, hacia los ministros, hacia los hombres de Dios. Claro. Una cosa es la idolatría, pero otra cosa es el respeto al manto y a la trayectoria de un hombre de Dios. Hablamos de eso, de la idolatría. Un día hablamos de idolatrar a los hombres. Sí, pero no vamos en contra de eso, sí, idolatría. No, pero la honra. Pero la honra hay que respetar. Amada, dígame, ¿cómo yo no voy a honrar a mi presbítera? Mi pastora nació en un hogar cristiano. Mi pastora toda su vida ha conocido el evangelio, está en el evangelio. Mi pastora me vio llegar a mí, al evangelio. ¿Y cómo yo me voy a creer que yo soy? No, mi hermano. Aquí hay que respetar. Por ejemplo, mire, pastora, yo tengo casi 11 años dentro del evangelio. La gente ve a uno joven y piensa como que uno es un niño dentro de aquí. Yo he tenido que pagar un precio para estar aquí, una trayectoria. Pero cuando yo llegué a la iglesia, a mi iglesia donde yo me congrego, habían predicadores antes que yo. Y yo lo miraba y yo decía, wow, a mí me gustaría algún día predicar como ellos. Y ellos me llevaban a los cultos donde les tocaba predicar y eso. Y todo eso. Y pasó el tiempo de que uno de ellos se convirtió en pastor. Y yo me acuerdo que él me llevaba al Campo Blanco, nos cerrábamos 2, 3 días, 4 días, y yo le decía, quiero salir, y me decía, no, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar como yo, tienes que ayunar. Y ahí fue que yo aprendí a orar, a ayunar, a todo eso, a tener experiencia en el mundo espiritual, me llevaba a los montes, y ahí fue que conocí lo que realmente era el mundo espiritual. Entonces, pero ese pastor, él no tiene una agenda, un itinerario como yo lo tengo, ni ha viajado donde yo he viajado, ni lo conocen como a mí me conocen. Pero donde yo lo veo a él, yo tengo que, si tengo que tirarme en el piso para que él cruce, me tiro. Claro. Le digo porque es que él fue parte de mi formación
Y porque hoy a mí me conozcan más que él, no quiere decir que yo tengo un legado más que él. No. Porque si hoy yo estoy aquí, fue por el esfuerzo que él hizo. Claro. Entonces, eso es lo mismo con mi pastor. Mi pastor no tiene esos estudios teológicos, no ha estudiado en una universidad. Pero a mí hay gente que me ha dicho, pero ¿cómo tú, Dios llevándote a esos niveles, tú todavía te sigues congregando en esa iglesia? ¡Oh! Escuché eso y yo le he dicho, a mí alguien en un momento me dijo, tú eres un tiburón en una pecera. Y yo le dije, y cuando yo decía que David mató a Sansón y que Goliat peleó con Saulo, ¿quién era que estaba ahí? Mi líder. Cuando yo tenía mi momento de debilidad, que yo no quería volver a la iglesia, ¿quién era que oraba por mí? Que me decía, yo creo en ti, mi líder. Entonces, porque ahora mismo yo tengo una trascendencia. Es que yo puedo tener fama, puedo tener que tú tienes pero que es un legado, respetar. Mi amor, es que tú tienes que ser la punta de lanza para sacar la iglesia del anonimato. Entonces, tú eres la carta de presentación de tu pastor. Cuando a mí me ven en las redes, ven allá en el Rosario. Entonces, y tú eres un canal para empujar los que están a tu alrededor. Pastora, yo quiero que usted hable de eso, que es un problema que yo veo en la generación de hoy. Que la generación de hoy, desde que tienen 2 o 3 views, desde que lo conocen un poquito, piensan que el lugar donde nacieron le queda pequeño. Eso se llama altivez. Hable de eso. Y eso se llama soberbia. Porque Jesús no dejó de estar en el lugar que estaba. Gente que no tienen diseño, manito, porque analiza algo. ¿A dónde me traslada eso que tú me dices a Mardoqueo? A Mardoqueo le pusieron la ropa y a Mardoqueo lo pasearon en el caballo del rey. ¿Y qué dijo Jehová? Porque la gente no sabe, mamá, mira, el más sabio se llama Jehová de los ejércitos. Claro. Hay gente que no sabe que Dios lo está probando. Ay, sí. Dios le dice, ven, te voy a poner a que coja 20 views, 20,000 views. Te voy a probar. Y Dios te da ciertos privilegios y ciertos niveles de famita. Y cuando tú a Dios te le rompes, te dice, sáquenmelo, denle para atrás. No resiste, no puede llevar. Necesito verte en el cielo. Si te doy más de ahí, tú no estás capacitado para llevar la gloria. Porque lo que la gente no sabe, Venancio, es que cuando a ti te empieza Dios a promover, que Dios te promueve, hay un diablo y hay 2 demonios que te agarran atrás. La altivez y la soberbia y la arrogancia y la vanagloria. Claro. Y hay algo que se llama la lealtad. Y hay gente que se ponen en unos niveles que tú tienes que mostrarle cuánta iglesia hay, cuántos miembros hay. Y en iglesia pequeña no ministra. Esa gente van a tener fama, pero no van a tener legado. No van a tener legado. No van a tener legado. Y cuando se empiece a correr la voz de su malo testimonio, la gente, porque el mismo Dios que te sube y el diablo que te da la sábana para que te arrope, es el mismo diablo que te la quita. Entonces, ¿qué hizo Mardoqueo? Mardoqueo dijo, sí, pero a mí no me importa. A Mardoqueo lo probaron. Déjame ver, Mardoqueo, si tú te envaneces. Mardoqueo dijo, yo estoy en duelo. Se quitó las ropas que le pusieron y se puso a clamar. Entonces, cuando Dios probó a Mardoqueo, entonces luego vemos a Mardoqueo con el sello de Amán, y lo vemos como segundo del rey con Asuero, el esposo de la reina Esther. Entonces, hay gente que Dios le está dando de probadita de su gracia. Y ellos lo que no saben es que a ellos lo están vigilando en el cielo. Sí. El Señor está diciendo, vamos a probarte para que tú veas que tú me estás pidiendo dones, pero tú no tienes la capacidad porque tú te envaneces. Y yo te voy a decir algo, otra cosa, Venancio. Los pastores invierten ayuno, invierten oración en el pueblo y ya los evangelistas no quieren ser. Tú eres el hijo de la casa. Tú tienes que alimentarte de la casa, pero lo que a ti se te dio, tú tienes que portar gloria, pero tú tienes que alimentar a la iglesia local. Hay evangelistas que no se sabe la última vez que predicaron en su iglesia. La honra que Dios te dio a actividades, a concentraciones, pero habla en tu iglesia. No me voy para la iglesia de fulanito a hacer una actividad detrás de cree que tú andas. Y a veces Dios lo alinea con gente y pierden su esencia. No, mi hermano, yo me podría ir a Nueva York y me cubro con la sangre de Cristo. Yo soy Kenia Fernández, la misma que viste y calza. ¿Cómo es usted, pastora? Si yo le tiro besos a la gente, voceo en la calle, si yo me voy... Pastora, mi amor, te amo, esa soy yo. Nadie me puede cambiar porque eso no es pecado. Su ética y su educación, gloria a Dios. Yo soy Kenia Fernández, lavada con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué legado tú le vas a dejar? Tiene que tener un nivel. La integridad del profeta fue, ella no apeló, ella apeló fue al legado de su esposo. Y ese legado le canceló deuda ahí. Wow, gloria Dios mío, el legado. Uf, tremendo. Esto ha sido poderoso, pastora. De verdad que sí, yo creo que esta generación debe de saber que es más importante tener un legado
que tener fama. Cualquiera puede tener fama porque la fama es momentánea, pero el legado permanece aún después de la muerte, aún después que tú mueres, Sí. todavía se sigue recordando ese legado, y un legado de que de principio. No se puede tener un legado sin tener principio. Claro que no. No se puede tener un Ni legado. se tiene legado sin No, trayectoria. sin trayectoria. Ni se tiene legado sin a ti probarte. Te van a probar con la fama, con el dinero, con la lisonja, Con todo eso. con todo. Te van a decir, mira, te guarda tanto, predícame esto. Pues, pastorea. Dios mío, todo eso tiene que pasar. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Ha sido un privilegio estar con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.